Hola, soy José Manuel Visigodo, llevo el blog de Renacimiento Gótico que podéis encontrar en la descripción y soy miembro de la Asatru Fall Assembly. En el vídeo de hoy voy a hablar sobre la espiritualidad nativa europea, sobre una de las expresiones de la misma que es el Asatru o Odinismo, que se conoce con ambos nombres. Y voy a intentar también aclarar un error frecuente que suele achacar a la gente que no la conoce de dentro, que es identificar el Asatru como la religión de los vikingos. Esto es una manera sesgada de verla porque no es exactamente así. El Asatru es una religión nativa europea, es una expresión, entre otras, de las creencias de nuestros antepasados, traída o recuperada desde el siglo XIX en adelante y adaptada pues, a lo que es al mundo actual, ¿no? A los valores que tenían nuestros antepasados y sus creencias, pero adaptadas pues, al mundo en el que vivimos ahora, ¿no? ¿Por qué se asocia a los vikingos? Pues bueno, la era vikinga fue la época en la que, para empezar, fueron de los últimos pueblos en ser cristianizados y fue la época en la que tenemos más documentación o en la que tenemos más fuentes para investigar nuestras creencias antiguas. Y algo además hay que tener en cuenta que las Edas están escritas en nórdico antiguo, las Edas y las sagas, que son dos de las principales fuentes escritas que tenemos, y los nombres de los dioses han quedado en nórdico antiguo, por lo tanto, pues bueno, se asocia bastante a Escandinavia, también porque fue en Islandia donde por primera vez un estado soberano reconoció el Asatru como religión oficial o como religión reconocida por el Estado. Esto hace que se asocie a los vikingos o a Escandinavia, a los pueblos nórdicos, pero lo cierto es que es una expresión de todos los pueblos germánicos europeos que parten de un tronco común con los pueblos celtas, eslavos y con todos los pueblos de Europa, practicaron Asatru en algún momento, ¿no? Y bueno, de hecho hay más similitud entre un celta y un germano del siglo I que entre un germano de la época de Arminio y de la época, un practicante de Asatru de la época vikinga, ¿no? Lo primero que hay que aclarar cuando hablamos de esto es qué es un vikingo, porque no todo el mundo lo tiene claro, ¿no? La gente suele tener un estereotipo que nos viene del romanticismo, de la cultura popular, de los vikingos como bárbaros salvajes, como gente que hacía saqueos, como una especie de piratas, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, un vikingo no es un pueblo concreto, los vikingos no son un pueblo concreto, sino que es una ocupación. Dentro de Escandinavia había gente que los veranos salía pues a descubrir tierras nuevas, a conquistar, a saquear, y eso se llamaba hacer de vikingo, ¿no? O sea, no todos los escandinavos eran vikingos, sino que los vikingos eran una ocupación, o una ocupación además a tiempo parcial, que se llevaba a cabo los veranos. Lo que ocurre es que las fuentes que tenemos de esta época y de estos pueblos, al ser pueblos paganos, son las fuentes cristianas, las fuentes de los monjes sobre todo, que nos presentan a estos hombres del norte, a los que no se les llamó vikingos hasta el siglo XIX, es decir, en su época se les llamaba normandos, hombres del norte, lordemanos, pero no vikingos. Pues tenemos, las únicas fuentes que tenemos, o las principales fuentes que tenemos, son de estas fuentes cristianas que por supuesto los presentan como bárbaros salvajes, pues porque eran sus enemigos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esta religión pues se ha practicado por todas las tribus germánicas de las que descendemos, en cierta medida, pues todos los europeos, ¿no? Y esto nos lleva a una cuestión bastante extendida, ¿no? Que incluso desde algunos practicantes de Asatru les lleva a identificarse como vikingos o a decirse a sí mismos como vikingos, ¿no? Esto yo creo que es un error, porque lo cierto es que todos tenemos nuestras raíces propias y no necesitamos buscar en Escandinavia o buscar en los vikingos un referente, porque lo tenemos en nuestra propia cultura. Y además, bueno, pues una especie de estereotipo creado, ¿no? De vikingos como algo, como una moda, ¿no? De hecho hay una moda vikinga en los últimos años que, pues bueno, por las series de televisión, por juegos, por gente que, en fin, que le gusta o le atrae el aspecto de esa cultura, de esa época histórica que es la era vikinga y de la cultura nórdica, pues se ha hecho extensiva, ¿no? Lo cierto es que no tiene relación directa con el Asatru, sino que, aunque en un momento dado
pues el interés por la cultura nórdica o por las runas o por el arte o por Wagner o por incluso por algunos géneros musicales como el Viking Metal que utilizan la mitología, puede ser una puerta de entrada a que la gente luego conozca su forma de religión. No hay una asociación directa, no quiere decir que todos los practicantes de Asatrú seamos vikingos. De hecho, en España, pues, como digo, no tenemos ese tipo de raíces, sino que más bien es una imagen estereotipada creada desde fuera, ¿no? Los pueblos germánicos se expandieron por Europa en sucesivas migraciones y en el caso de España pues tenemos los principales pueblos que tenemos germánicos en nuestra herencia serían los suevos y los visigodos, fundamentalmente los visigodos, ¿no? Los visigodos llegaron ya como formalmente cristianos a la península ibérica, pero lo cierto es que las capas populares todavía seguían manteniendo su antigua tradición, ¿no? Y eso era bastante común en toda la península en la época, ¿no? El paganismo hasta bien entrada a la Edad Media se siguió manteniendo y luego ha permanecido a través del folclore, a través de algunas expresiones culturales, que en el caso de España, pues bueno, nuestra mitología es fundamentalmente celta y germánica y está impregnada pues de todo este arraigo tradicional, ¿no? Y esto me lleva también a hacer una reflexión sobre lo que podríamos llamar la pose o la pose vikinga, ¿no? Que en determinados ambientes, en fin, sobre todo los ambientes de metaleros, ¿no? Ambientes relacionados con determinados estilos de música, pues es bastante común, ¿no? Últimamente, pues bueno, pues por diferentes causas, la moda, los adornos relacionados con la cultura nórdica, la identificación con eso ha tenido bastante efecto entre los jóvenes, pero bueno, eso tampoco podemos identificarlo como representativo de la Asatrú, porque si bien hay gente que tiene su espiritualidad en este sentido, la mayoría no, la mayoría simplemente pues tiene ese interés por la cultura nórdica, pero no es practicante, no es creyente de la Asatrú, ¿no? Para hacer una referencia clara, es como si una persona que crece en una cultura cristiana, pues luego sale en Semana Santa o sale celebrando cualquier fiesta, pero el resto del año pues no acude a la iglesia o no practica lo que se supone que la religión dice, o algo parecido ocurriría, ¿no? En nuestro caso hay gente que le atrae la cultura, pero no es odinista o no es Asatrú, ¿no? Y con esto, bueno, pues espero que se haya aclarado un poco esta diferencia, ¿no? Este error común que suele haber en torno a esta idea, y nos vemos en el próximo vídeo.